La inteligencia artificial revoluciona el universo de la salud visual. Un anuncio y empezamos con las noticias. Multiópticas presenta las nuevas lentes diseñadas con inteligencia artificial, personalizadas según tu forma de mirar para que tengas la mejor experiencia visual a todas las distancias. Porque la vida es para verla de cerca y de lejos. Descubre las mejores lentes progresivas en exclusiva en Multiópticas. La Audiencia Nacional considera que el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso fue una agresión sexual. Lo condena a pagar una multa de 10.800 euros, pero absuelve a Rubiales del delito de coacciones. La sentencia da por probado que el expresidente de la Federación de Fútbol agarró a la jugadora por la cabeza y le propinó un beso sin su consentimiento. Y estalla un nuevo caso de acusaciones de acoso sexual contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. La Universidad Complutense, donde es profesor, le ha abierto un expediente por la denuncia de una alumna. Podemos reconoce ahora que apartó a Monedero del partido al conocer otros 2 casos de supuesta violencia sexual hace año y medio. Pero las líderes de Podemos guardaron las denuncias en secreto. El juez del Tribunal Supremo retira el pasaporte a José Luis Ábalos y le prohíbe salir de España. El exministro presta declaración de nuevo y ofrece otra versión sobre la visita de la dirigente chavista Delcy Rodríguez, que se une a la docena de versiones distintas que ofreció con anterioridad. La esposa de Koldo García incumple su obligación legal de comparecer ante el Senado. Buenas noches. Y además en Antena 3 Noticias, Donald Trump amplifica sus amenazas globales y se considera a sí mismo como el hombre que evitará una tercera guerra mundial. Esta tarde el Financial Times informa de que Trump impide que el G7 se refiera a la invasión de Ucrania como una agresión rusa. La entrega de Trump a los postulados de Vladimir Putin ha entrado de lleno en el debate político español. Feijóo, después de muchos titubeos, hoy ha pretendido ser algo más firme en marcar distancia con Trump. Y el líder de Vox ha reconocido que la invasión la inició Putin, pero culpa a otros de esa agresión y defiende a Trump. Hamás convierte la entrega de los 4 primeros cuerpos sin vida de rehenes, 2 de ellos niños, en un espectáculo propagandístico. Antes de entregarlos, ha exhibido los féretros ante cientos de gazatíes. La ONU ha calificado este aquelarre como abominable y el primer ministro israelí promete venganza. La imagen dio la vuelta al mundo. Era el 20 de agosto de 2023 y la selección femenina de fútbol acababa de conseguir algo histórico, ganar el Mundial. Durante la entrega de medallas ocurría eso que todos han visto. Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, agarraba la cara de la jugadora Jennifer Hermoso con las 2 manos y le daba un beso en la boca. Por ese beso no consentido, Rubiales se ha tenido que sentar en el banquillo. Hoy, año y medio después, el juez asume el relato de la jugadora y condena a Rubiales por agresión sexual. Le impone una multa de 10.800 euros y una orden de alejamiento. Lo que no ve el magistrado son coacciones ni en Rubiales ni en los otros 3 acusados. María Catón. Así es, los 4 son absueltos por coacciones. El juez entiende que no se da ese delito porque en ningún momento hubo ni violencia ni intimidación. Sí condena a Luis Rubiales por un delito de agresión sexual. Recordemos que la Fiscalía pedía 1 año de prisión por ese beso no consentido, pero el magistrado ha rebajado la condena a una multa y a una orden de alejamiento. Esta misma tarde hemos conocido que la abogada de Luis Rubiales va a recurrir esta sentencia, mientras que las acusaciones y la Fiscalía aún lo están estudiando. Cogemos las 36 páginas de la sentencia y nos detenemos primero en el beso. Según el juez, Luis Rubiales, en estas imágenes emitidas como prueba en el juicio, cometió una agresión sexual. Yo no puedo reaccionar en ningún momento. Nada que ver con la versión de Rubiales, a la que el juez no da la razón. Es una cuestión afectiva y de cariño. Y no es la forma de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad. Por esto no irá a la cárcel porque se considera una agresión de poca intensidad. Al no mediar violencia ni intimidación. La otra pata de la sentencia son las coacciones, supuestas presiones para que Jenny Hermoso aceptase grabar un vídeo con Rubiales tras el beso. Ella dijo que fueron incontables. Fueron bastante insistentes, ya la situación era agobiante. Pero los acusados, Rubiales y otros 3 exdirectivos de la Federación, lo negaron. En ningún caso. Es falso. Y el juez les absuelve. Que debo absolver y absuelvo a los acusados Luis Manuel Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera. Ahora las partes pueden recurrir la sentencia en los próximos 10 días.
El juez considera probado que no hubo consentimiento y, por tanto, se produjo una agresión sexual encuadrada, según la sentencia, dentro de las de menor intensidad según la ley del solo sí es sí, y le impone la pena más baja de las existentes. Es la clave de la sentencia. Un beso sin consentimiento es un delito de agresión sexual. Jennifer Hermoso manifestó desde el primer momento que ese beso le causó un malestar profundo y que nunca consintió al mismo. La prueba pericial que aportó la defensa de Rubiales para demostrar que había pedido permiso a Jenny para ese beso fue ineficaz. Porque nunca se pudo acreditar que ella contestara. ¿Por qué el juez deja la condena a Rubiales por agresión sexual en mínimos? No es lo mismo un tocamiento en partes íntimas o bien, ni mucho menos una violación, que un beso. Con la reforma de la ley del sí es sí, estos delitos sexuales de poca entidad, como pueden ser un beso robado, también se castigan con multa, al igual que en el antiguo Código Penal. Y otra clave fundamental, no hubo violencia ni intimidación, tampoco en las supuestas coacciones denunciadas, a pesar de la insistencia del entorno de Rubiales de que Jenny apoyara su versión. No se ha podido probar que esa insistencia tuviera carácter delictivo. Por eso Rubiales y el resto de acusados, y así lo constata claramente el juez en la sentencia, se libran de un delito de coacciones. Pues precisamente hoy otro personaje conocido es noticia por varias acusaciones de acoso y violencia sexual. Se trata de uno de los fundadores de un partido que ha presumido siempre de ser el más feminista y que dedica buena parte de su actividad política a acusar a los demás de machismo. Hoy se ha sabido que la Universidad Complutense abrió en enero una investigación a su profesor Juan Carlos Monedero, al recibir una denuncia de acoso sexual. Estamos ante una situación similar a la de Íñigo Errejón, otro de los fundadores de Podemos, aunque después se marchó a Sumar. Justo ahora, la dirección de Podemos, en manos de Yone Belarra y de Irene Montero, ha reconocido, según información adelantada por eldiario.es, que otras dos mujeres habían denunciado a Monedero en 2023, pero Podemos no ha informado de ello hasta hoy. Dicen que apartaron del partido a Monedero, pero no se hizo público el motivo. Es decir, Podemos silenció las denuncias de posible agresión sexual de Monedero, y ese silencio se mantuvo también en los medios de propaganda del partido, dirigidos por el que fuera líder de Podemos. Y se da la circunstancia, muy significativa, de que Irene Montero todavía era ministra del Gobierno cuando en Podemos ya habían recibido las denuncias de posible violencia sexual. Hoy se ha levantado el manto de silencio en torno a Monedero y Podemos se ha visto en la obligación de contar, ahora sí, lo que no quiso contar cuando sus dirigentes conocieron esas denuncias. Lleva más de 30 años dando clases en la universidad. A la salida. Y una alumna ha denunciado a Monedero por acoso sexual. La Complutense lo está investigando y se suma a otras denuncias. Podemos confirma que en septiembre de 2023 les llegó el testimonio de varias mujeres acusando a Monedero de violencia sexual. El partido dice que entonces actuó de manera rápida, que le apartaron de toda actividad política. 2 días después de que el partido recibiese la información, Monedero anuncia su salida de la fundación vinculada a Podemos, aunque esa misma semana se le vio en un acto. Juan Carlos Monedero, con agradecimiento incluido de la secretaria general. Muchas gracias. Podemos a día de hoy defiende cómo actuó. Juan Carlos Monedero no tiene ninguna responsabilidad en Podemos. Al que fue uno de los fundadores del partido, Juan Carlos Monedero. Le hemos visto en numerosos actos, Hola. mítines o manifestaciones en el Día de la Mujer, presumiendo de feminista. No caben entre nosotros racistas, machistas. Antena 3 Noticias se ha puesto en contacto con él. Monedero cree que es mucha casualidad que después de 30 años en la universidad salgan ahora las denuncias de las que aún dice nadie le ha informado. En Podemos tratan de justificarse al decir ahora que apartaron del partido a Monedero cuando se conocieron los testimonios que le acusaban de violencia sexual. Esto ocurrió en septiembre de 2023, hace año y medio. Monedero anunció su salida de Podemos el día 14 de ese mes de septiembre de 2023. Para entonces ya se habían producido las denuncias, a pesar de lo cual las dirigentes de Podemos y su fundador publicaron mensajes de cariño a Monedero en las redes sociales. La secretaria general, Yone Belarra, le agradeció su incansable trabajo y le animó a seguir peleando juntos. La entonces delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, también le mostró su agradecimiento. Y meses después, cuando Monedero fue apartado de una web del partido, su fundador también dio las gracias a Monedero y le calificó como su amigo. A esta hora, ni las dos mujeres que lideran Podemos ni su fundador han dicho una palabra sobre este asunto. Y esto que van a ver ha ocurrido esta tarde. Yolanda Díaz ya era vicepresidenta del Gobierno cuando se produjeron las denuncias de violencia sexual contra Juan Carlos Monedero.
Yolanda Díaz ha respondido así cuando le ha preguntado a nuestro compañero Raúl Marqueta. Le podemos preguntar si conocía los presuntos comportamientos de Monedero, simplemente. Venga, compañeros. ¿Subes? Que lo vamos a hacer de vacación. Bajamos. ¿Dónde se libre? Hola, ¿cómo estás? No me haces porque estoy muy agriposa. Aquí, Yolanda. El exministro José Luis Ábalos ha vuelto hoy al Tribunal Supremo. Ha declarado durante algo más de una hora como imputado por el caso Koldo. De nuevo niega haber cobrado comisiones. Dice que su patrimonio está limpio. Después de esa declaración, Ábalos ha salido del Supremo con medidas cautelares porque el juez considera que persisten los indicios de delito. Pedro Callejas. Vicente, para el magistrado hay indicios de al menos 3 delitos: pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y por eso impone una serie de medidas cautelares como son la prohibición de salir del país, también la retirada del pasaporte y la obligación de acudir hasta los juzgados cada 15 días. Lo solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. También las acusaciones populares son las mismas medidas que impuso el propio juez el pasado mes de diciembre tanto a Koldo como a Aldama. Llegaba hoy Ábalos sonriente al Supremo sin ganas de hablar. ¿Va a contestar al juez? Al juez sí le ha contestado. En 45 minutos de interrogatorio, Ábalos ha respondido 8 preguntas. Ha ratificado su primera declaración, la voluntaria. Ahora ya imputado, mantiene su inocencia. Pero el juez sigue viendo indicios de lo contrario. Sospecha de adjudicaciones fraudulentas con contratos públicos en pandemia, de que recibió pagos como un chalet en la costa de Cádiz o un piso que su expareja disfrutó en el centro de Madrid durante años. Ábalos ha defendido la legalidad de su patrimonio. Ha negado tener cuentas bancarias fuera de España, tampoco sociedades o fundaciones. El exministro ha protestado las filtraciones del sumario. El juez le ha respondido que le sorprende porque no deja de dar entrevistas. También se ha quejado de las últimas revelaciones de Aldama. El señor Ábalos, que afirman que la trama alquilaba pisos en Madrid para encuentros con prostitutas. El Supremo además ha rechazado el recurso en el que Ábalos trataba de anular la investigación patrimonial llevada a cabo por la UCO. Vale. Y el magistrado cree las quejas de Ábalos resultan de difícil inteligencia y pueden resultar de una imperfecta comprensión de lo acordado por el juez. Y además de todo esto, Ábalos ha dado una nueva versión, y ya van muchas, sobre aquel famoso viaje de Delcy Rodríguez a España. Por lo demás, la comparecencia de Ábalos en el Tribunal Supremo coincide con el aniversario de la detención de quien da nombre a este caso, Esther Vaquero. Sí, a raíz de este caso, conocido como el caso Koldo, conocimos las primeras informaciones sobre la supuesta conexión entre Víctor de Aldama y la esposa del presidente del Gobierno. Y esto terminó con una denuncia contra Begoña Gómez y su posterior imputación. Casi en paralelo, en Badajoz se abrió una investigación al hermano de Pedro Sánchez y también en Madrid por presuntos delitos fiscales contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Este caso, por cierto, terminó abriendo otro frente distinto, la imputación del fiscal general por presunta revelación de secretos. Ha sido un largo año marcado por toda clase de procesos judiciales que también tienen su recorrido parlamentario. De hecho, hoy la mujer de Koldo García, también imputada, no acude a su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado. Tendrá otra oportunidad el 7 de marzo. Tensión esta mañana en las Cortes Valencianas. Tal y como se esperaba, la propuesta de Compromís para pedir la dimisión de Carlos Mazón no ha salido adelante con el apoyo de Vox. Lo que sí han tumbado es el plan del vicepresidente Gampan Pols para la reconstrucción. El debate ha estado plagado de reproches y también de gritos de dimisión. Carlos Mazón ha rechazado las críticas y ha descargado la responsabilidad sobre los organismos responsables de la previsión del tiempo y del control de los caudales. Sandra Izquierdo. Sí, Carlos Mazón acusa a la EMET de fiasco en su previsión y también ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar por, dice, mantener el silencio aquella tarde. Unos argumentos que no le han valido a la oposición. Los socialistas valencianos y Compromís se han centrado en los avisos, en por qué se mandaron cuando se mandaron y en por qué se actuó como se actuó. Tanto es así que la votación sobre si Carlos Mazón debe seguir o no como presidente de la Generalitat ha quedado prácticamente en un segundo plano. Sí o no le dijo a la consellera Salomé Pradas que le esperara hasta mandar el mensaje, hasta que usted estuviera en el CECOPI. ¿Sí o no, señor Mazón? No soy yo el que no deja de dar la cara ni el que no huye de los sitios. No soy yo. No soy yo. La palmaria ausencia de avisos suyos impidió a la población protegerse adecuadamente. ¿Cómo se atreve usted a decir esto? Se ha convertido
en el yonki de la mentira, señor Mazón. Casi un mes después de la riada, la Confederación del Júcar puso el sistema de atención temprana. Después, no antes. ¿Por qué? Si salvaba vidas. ¿Sobre quién pesan las vidas? En una hora tenía mi registro de llamadas. Señor Mazón, és un mentiroso. Vostè és un president acabat, amortitzat, patètic. Mazón, dimisión. La ley de la huerta que usted defendió es la que todo el mundo sabe que impidió hacer las obras en el Barranco del Pollo. El mentiroso es usted. Gracias, presidente. El presidente de la Junta de Andalucía ha sido elegido presidente del Comité Europeo de las Regiones. El mandato es de 5 años, pero Moreno lo ostentará a partir de 2027, ya que compartirá la presidencia con una socialista húngara. Es un dictador sin elecciones. Zelensky debe actuar rápido. Va a dejar caer a un país. Tiene que moverse. Tiene que actuar rápido porque esa guerra va en la dirección equivocada. Zelensky ha hecho un trabajo terrible. Su país está destrozado y millones de personas han muerto innecesariamente. Donald Trump insiste en su escalada de tensión, acusa directamente a Zelensky de ser un dictador, le culpa además de las víctimas que ha provocado la invasión de su país por defenderse del agresor, pero no ha parado ahí. Lejos de querer calmar los ánimos, el presidente de Estados Unidos también ha sacado a relucir la sombra de una tercera guerra mundial. No estamos tan lejos de una tercera guerra mundial. Si hubiéramos tenido a la administración Biden un año más, estaríamos en la tercera guerra mundial, pero ahora esto no va a suceder. Poco después, Trump se calificó a sí mismo como el Salvador, asegurando que mientras él esté en la Casa Blanca, la Tercera Guerra Mundial no llegará. Pero lo cierto es que ha llegado a decir que si Zelensky no cambia su postura, Ucrania podría desaparecer. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, hay muchas formas de ilustrarlo, pero solo una conclusión posible. El actual presidente de Estados Unidos no siente precisamente ninguna simpatía por el de Ucrania y sí mucha más comprensión por Rusia, sobre la que ahora además Estados Unidos está intentando que no figure como agresora en los comunicados del G7 y de la ONU con motivo del inminente tercer aniversario de la invasión contra Ucrania. Además de señalar a Zelensky, se niega a tener elecciones. Está muy bajo en las encuestas reales. Normal, con todas las ciudades demolidas. Trump sigue apostando por Rusia en la guerra de Ucrania. Tienen las mejores cartas porque han ocupado mucho territorio. A Trump le aplaude su actual vicepresidente. Creo de verdad que estamos al borde de la paz en Europa por primera vez en 3 años. Mientras su antiguo número 2, Mike Pence, le responde que no fue Ucrania quien inició la guerra. Algún destacado senador republicano se ha atrevido también a distanciarse de unos ataques que, según medios ucranianos, tendrían su origen en una oferta de Putin. Habría prometido a Trump barra libre de petróleo ruso y compartir las riquezas de un Ártico cada vez más accesible por el deshielo. El Kremlin, además de apoyar los ataques de Trump a Zelensky, ha anunciado que Putin ha hablado hoy por teléfono con el príncipe Salman, que será el anfitrión de la prevista cumbre de presidentes. Solo unas horas después de esas palabras de Donald Trump, Zelensky ha recibido en Kiev al enviado especial de Estados Unidos para el conflicto entre Rusia y Ucrania. La visita estaba planificada para rebajar la tensión. El portavoz estadounidense se ha reunido también con miembros de la inteligencia ucraniana. Y ha sido precisamente el americano el que ha cancelado la rueda de prensa conjunta que estaba prevista después de ese encuentro. Para Zelensky las posiciones son claras. O se está del lado de la paz o se está del lado de Putin. Nos mantendremos firmes sobre nuestros pies. Confío en la unidad ucraniana, en nuestro coraje. Y esta es una lección para todo el mundo, especialmente para las naciones más fuertes. Estar con Putin o a favor de la paz. Zelensky insiste en que Ucrania resiste y lo cierto es que la línea del frente apenas se ha movido en los últimos meses. Putin definió la invasión como una operación rápida para tomar Kiev y acabar en general con Ucrania. Pero 3 años después, los bombardeos siguen golpeando las ciudades ucranianas y Putin no consigue ganar la guerra en el campo de batalla. Quizá ahora sí consiga ganar la guerra en las salas de reuniones gracias a Trump. Zelensky y su mujer han rendido homenaje a quienes murieron en las protestas del 2014.
11 años después, Rusia sigue siendo el principal quebradero de cabeza de su país. Cuento con el coraje de Ucrania y el pragmatismo de Estados Unidos. Pero Trump le pone en duda. Donald Trump ama a Ucrania, pero cree que el presidente Zelensky hizo un trabajo horrible. Entre sus compatriotas hay diferentes opiniones. Zelensky no es un dictador, en ningún caso. Siempre ha defendido a nuestro país. Trump dice muchas estupideces. Por supuesto que necesitamos elecciones, pero es imposible celebrarlas porque la guerra continúa. Continúa sobre el cielo de Kiev. Esta noche las fuerzas ucranianas han derribado más de 160 drones y varios misiles. Y Rusia ha intensificado la ofensiva en Odessa y Jersón. En este último ataque ha muerto una persona y 3 han resultado heridas. Me gustaría despertarme sin sirenas de ataque, que todos mis amigos regresaran a casa desde el frente y que los ocupantes abandonen la tierra ucraniana. Miles de ucranianos sobreviven en refugios sin calefacción y bajo la amenaza de bombardeos mientras se preparan para su 4º año de guerra. La mayoría de los líderes europeos ha salido en defensa del presidente ucraniano. Los hay que no. Y eso no es sorprendente. Está el prorruso primer ministro húngaro. Para avanzar en la toma de decisiones, una veintena de países estarían coordinándose en un formato que va más allá de la Unión Europea y de la OTAN. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, una especie de coalición de crisis que va más allá de esos formatos habituales, porque lo que une a este grupo de países es que están en contra de cómo Donald Trump quiere terminar esta guerra y, sobre todo, ninguno de ellos quiere que haya concesiones a Vladimir Putin. El primer movimiento lo harían la próxima semana los 2 dirigentes que lo encabezan, Francia y el Reino Unido, que viajarán hasta Washington para tratar que Donald Trump entre en razón. Y todo esto ocurre cuando hoy se cumple un mes del día en el que Donald Trump juró su cargo como presidente. El 20 de enero tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión para iniciar su segundo mandato. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha supuesto una sacudida del orden mundial tal y como lo hemos conocido. Minutos después de sentarse por primera vez en el despacho oval, Trump comenzó a firmar una enorme cantidad de decretos, órdenes ejecutivas y de lanzar amenazas verbales a todas las direcciones posibles. Empezó por indultar a los golpistas que asaltaron el Capitolio en 2021 con el aliento del propio Trump. Y después se puso con los aranceles, las deportaciones de inmigrantes, anunció su voluntad de convertir Gaza en un resort turístico expulsando a los gazatíes y ahora tratando de cambiar el orden mundial aliándose con el dictador ruso Putin y buscando la cercanía del dictador chino Xi Jinping. Y todo esto de la mano de Elon Musk. Volvemos a Nueva York, José Ángel. Vicente, toda nueva presidencia supone una nueva etapa, pero los primeros pasos de Trump indican más bien una era. Queda mucho por delante, va un mes, quedan 47, pero lo visto hasta ahora indica que Trump quiere cuestionar las alianzas de toda la vida y los acuerdos vigentes. Desde el primer día en marcha, no solo con lo prometido en campaña, en inmigración y en perdonar a quienes asaltaron el Congreso, sino también con lo que ya justificaba con franqueza: impondremos aranceles a otros países para enriquecer a nuestros ciudadanos. También sorprendía al mundo diciendo: expandiremos nuestro territorio. Habla de retomar el Canal de Panamá, Groenlandia y, en lo que se refiere a Gaza, nos vamos a quedar con ella. Sobre Putin, mensajes cordiales. A Zelensky le llama dictador. Le acusa de haber iniciado la guerra que inició Rusia y hoy mismo estoy muy decepcionado con él. Pero en el Air Force One reconoce que su presidencia es probable que dependa al final más de cómo se entienda con China, y ahí sí reconoce: tenemos un poco de competencia. En asuntos domésticos, a quien más poder le ha confiado es a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, pero dejando claro hoy en su cuenta social de la Casa Blanca que es a él mismo a quien ve como rey. Después de lo ocurrido este mes, empieza a quedar claro que los Estados Unidos de Donald Trump pueden dejar de ser el aliado de las democracias occidentales si es que no ha dejado de serlo ya. La posición de Trump sobre Ucrania se ha convertido en asunto de política nacional también. Pedro Sánchez ha anunciado que viajará el próximo lunes a Ucrania para participar en la cumbre por el 3er aniversario del inicio de la invasión y reafirmar así su apoyo a Zelensky. Sánchez está en contra del acercamiento de Trump a Putin, pero en el grupo de partidos que apoyan al gobierno los hay que desde el inicio de la invasión han defendido que había que pactar con Putin. Por ejemplo, Podemos, que llegó a acusar al PSOE de ser el partido de la guerra.
Ahora Donald Trump hace lo que Podemos quería, que era negociar con Putin. En Moncloa, sin embargo, dicen que este es el momento de estar con Ucrania hasta conseguir una paz justa y duradera y que no premie al agresor. Y en eso coincide también el Partido Popular. Hoy Feijóo ha sido un poco más claro en su posición después de semanas mostrándose algo pusilánime y apocado cuando se trataba de hablar de Donald Trump. Un agresor no puede ganar una guerra. Si el agresor gana una guerra, hay una doble injusticia, la invasión inicial y una paz injusta. Esta es la posición de Feijóo, algo más clara que la de días y semanas anteriores. Otro caso es el de Vox, el partido trampista español que además comparte grupo en Europa con líderes prorrusos como la francesa Le Pen y el húngaro Orbán. Pues bien, Santiago Abascal ha publicado hoy un mensaje en las redes sociales en el que ha tenido que reconocer la obviedad, que Rusia invadió a Ucrania y no al revés, como dice Trump. Pero a continuación, el líder de Vox recupera su vocación prorrusa al culpar de la invasión a todo el mundo menos a Putin. Abascal acusa de provocar la guerra al PSOE, al PP, a la Unión Europea, a las políticas woke y al Pacto Verde. Y como es habitual, termina defendiendo a Donald Trump, acusando al PP de aliarse con Sánchez para culpar al presidente de Estados Unidos. Es decir, Vox se mantiene en su línea de apoyo a Trump y a Putin. Con los féretros sobre un escenario y culpando a Netanyahu de matar a los rehenes con los bombardeos en Gaza, Hamás ha entregado los cuerpos de 4 de los secuestrados el 7 de octubre. Un acto macabro que la ONU califica de abominable. Entre los fallecidos se encuentran los 2 niños y la madre de la familia Vivas, un símbolo de los secuestrados por Hamás. El primer ministro israelí promete venganza. Vamos a Jerusalén. Yanira Gómez. Sí, Netanyahu y varios ministros han reiterado su intención de destruir a Hamás y se mantiene el temor de que Israel retome sus ataques en Gaza. En la sociedad israelí hoy ha primado el duelo colectivo mientras siguen avanzando los exámenes de los 4 cadáveres. El del mayor, un octogenario pacifista, ya ha sido identificado y según los forenses fue asesinado en cautiverio hace más de un año, una muerte por la que Israel culpa a la yihad islámica palestina. Un escenario, música, público y 4 ataúdes expuestos durante 30 minutos. Es la tétrica ceremonia organizada por Hamás para entregar los cuerpos de los rehenes israelíes. Hoy todos estamos unidos en un dolor insoportable, un dolor mezclado con rabia, rabia contra los monstruos de Hamás. En el centro de todo, el Netanyahu, convertido en vampiro, y un mensaje claro, fueron los misiles de Israel los que acabaron con la vida de esas 4 personas. Cruz Roja, alejada del escenario, espera la entrega de los cadáveres. Los féretros llevan nombre y foto, son Siri Vivas y sus 2 hijos, los rehenes más jóvenes. El padre de esos niños fue liberado este mismo mes y esta tarde los ataúdes de su esposa e hijos y el de otro hombre de 84 años han cruzado la frontera, ya han llegado a Israel. El sábado Hamás se había comprometido a entregar a los últimos 6 rehenes vivos, pero después de lo ocurrido... Esto nos obliga a ajustar cuentas con los despreciables asesinos, y lo haremos. Nadie sabe cuál puede ser la reacción de Netanyahu. El nuevo parte médico del Papa de esta tarde refleja una leve mejoría. Sus análisis de sangre revelan que está estable y que no tiene fiebre. Vamos a Roma. Antonio Pelayo. El último y reciente boletín médico certifica que el corazón de Bergoglio soporta sin problemas la terapia farmacológica que se le está aplicando. Fuentes vaticanas aclaran también que la neumonía que sufre el Papa no afecta totalmente a sus 2 pulmones, sino solo a puntos o lóbulos localizados. Son 2 datos, sin duda, esperanzadores. A 3 días de las elecciones generales en Alemania, los 2 principales partidos están lejos de la mayoría para gobernar. Se acusan mutuamente de fortalecer a la extrema derecha. Vamos a Berlín, Paola Álvarez. El canciller Scholz y el aspirante favorito Merz se despedían de los debates electorales entre acusaciones mutuas, pero también nuevas complicidades, aunque ambos se reprochan haber dado alas a los ultras por la forma de abordar las políticas migratorias. Se saben también abocados a colaborar ante la evidencia de que ya nadie conseguirá en 3 días las mayorías necesarias para gobernar en solitario. A los conservadores les darían los números para una coalición con los ultras, pero insisten en que no se dará. En esta carretera ha aparecido hoy el cuerpo sin vida del exalcalde de la localidad valenciana de Gandía. Estaba junto a su coche con un disparo en el pecho y con signos de estrangulamiento. Las primeras investigaciones apuntan a un crimen premeditado. Al expolítico le habrían pinchado las ruedas para obligarlo a parar en la carretera y fue su mujer la que avisó a emergencias.
La Guardia Civil cree que le tendieron una trampa en esta carretera cuando volvía a su casa. Le pincharon una de las ruedas, se detuvo y al salir del vehículo le dispararon en el pecho. Vamos a ser extremadamente cautelosos y creo que ese es el principal mensaje que debemos lanzar. Los investigadores revisan las cámaras de tráfico de la zona y reconstruyen sus últimas horas de vida. Ayer comió en este restaurante con su mujer. Comieron rápido y se fueron cada uno por una parte. Alfredo Torró fue una figura relevante en el PP valenciano. Alcalde de Gandía entre 2011 y 2015. Pediríamos que se respetara ese ambiente de dolor. Tenía pendiente su entrada en prisión. Y me juego mi puesto de alcalde. Fue condenado a 3 años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos. Debía más de 300.000 euros al ayuntamiento. La investigación apunta a un posible ajuste de cuentas por problemas económicos. La unidad de subsuelo de la Guardia Civil ha accedido al túnel que une Ceuta con Marruecos. Se habría estado utilizando como vía para introducir grandes cantidades de hachís en nuestro país. Tiene una profundidad de 12 metros y se cree que al menos 50 metros de largo. El lunes termina el plazo para presentar las candidaturas a los premios Ponle Freno. Recuerden que pueden presentarse todas aquellas personas, instituciones e iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestras carreteras. Y también en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. Oye, perdona. Vamos a probar una cosa. Di no. Es muy práctico. Mira, que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato. Di no. Empresa que te cobra de más. No. A ese casero que se quiere salir con la suya. Al listo que te ha vendido algo roto en internet. No. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Legalitas, no te conformes. La Audiencia Nacional condena a Luis Rubiales por un delito de agresión sexual a Jennifer Hermoso. A la vez, la Universidad Complutense abre una investigación por acoso sexual al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Y Podemos ha tenido que reconocer ahora que hace 1 año y medio hubo 2 denuncias contra Monedero por violencia sexual. Y entonces no lo dijeron. Lo ocultaron. España a 20 de febrero de 2025. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.